Estamos en la presencia del Señor, salen palabras de gratitud y de adoración desde lo profundo de nuestro corazón. Pero en el medio Evo, en la antigüedad, habían quitado el púlpito y lo habían puesto en el costado para darle más realce a los ídolos en la iglesia de Roma. Sin embargo, la palabra de Dios desde Esdras y Nehemías sigue siendo contundente para el pueblo. El pueblo estuvo escuchando toda una mañana y se gozaba y lloraba porque Dios hablaba directamente al corazón. Quiera que esta mañana el Señor nos hable y que podamos tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias te damos por tu presencia. Tú reinas en nuestros corazones. Hemos estado por mucho tiempo sedientos, Señor, de ti. Venimos a refugiarnos debajo de tus alas y permítenos que tus ángeles estén acampando alrededor de este lugar, que abran nuestro entendimiento, que podamos escuchar tu mensaje y que podamos tomar decisiones para nuestra vida cristiana, para nuestra vida como iglesia, para nuestra vida personal. Nos rendimos a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana son consecuencias de no discipular. Y seguimos con la serie Enemigos del Discipulado. Por favor, abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14. Y
Y vamos a leerlo hasta el verso 18. Capítulo 2 de Segunda de Timoteo, 2, 14 al 18. ¿Estamos ahí? Dice el texto: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Recuerden, el tema de esta mañana es consecuencias de no discipular, y hemos tocado el texto bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2 verso 14. ¿Quién era Timoteo y quién le escribió esa carta? Muy amable, hermano. El apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo, era su colaborador. La redacción de esta carta aproximadamente fue en la época del emperador Nerón, por los años 66 o 67 después de Cristo, cuando el apóstol se encontraba por segunda vez preso en Roma y a poco tiempo de ser sacrificado. Dice la Escritura en el capítulo 4, verso 6: porque yo ya estoy próximo a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo le escribe a Timoteo, sabía que ya su tiempo se estaba acercando. Pero el corazón de Pablo era pastorear al corazón de Timoteo, un joven que se había hecho cargo de la iglesia en Éfeso y que, entre otras cosas, tenía que combatir como un soldado disciplinado las exigencias del ministerio. Recordemos que en Éfeso surgía la práctica y la falsa enseñanza de la prosperidad a través del culto a la diosa Artemisa, conocida por los romanos, y Diana, conocida por los griegos. Y el propósito de esta carta que hemos leído era que Timoteo se mantenga fiel y que no se avergüence de ser testigo de Jesucristo. En el primer capítulo le encarga que anuncie con diligencia el evangelio, que amoneste con prudencia a los creyentes, el párrafo que hemos leído, que los corrija con humildad y que esté dispuesto a hacer frente a las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero desde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y las exhortaciones del apóstol Pablo en el libro de Hechos y en sus epístolas, se advirtió sobre el gran peligro que puede originar la falsa enseñanza y los falsos maestros en la iglesia del Señor. En la introducción, mi hermano, por favor, vamos a ver un texto bíblico en el Sermón de la Montaña, que Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero miren lo que es subrayado, no sé si usted lee ahí, pero por dentro son lobos. Por dentro, ¿cómo se convirtieron en lobos rapaces por dentro? Por dentro, ¿cómo se convirtieron en lobos rapaces? Y dice el texto: por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando hay dichos que a veces quedan en nuestra memoria, hay un dicho que dice: tus acciones hablan más que tus palabras. Santiago es crudo: muéstrame tu fe por tus obras. Punto. No me hables mucho. Muéstrame tu fe, si tú crees en Dios, por tus obras.
por dentro hay que tener mucho cuidado. Lo que hay en el corazón, recuerda bien, contamina al hombre, lo envenena, lo mata. Espiritualmente lo aleja de Dios. Y eso es lo que vamos a ver cuando Pablo le escribe a Timoteo. ¿Qué hay en el corazón de un creyente? ¿Qué hay en su interior? ¿Qué hay en su ser? Porque lo que hay dentro, eso es lo que vamos a expresar hacia afuera con nuestras acciones. Jesús nos dijo, así que por sus frutos los conocerán. El Señor hablaba de que podrían reconocerse a los verdaderos discípulos y también a los falsos discípulos. Cuando nosotros evadimos, cuando nosotros rehusamos, cuando nosotros rechazamos discipular o ser discipulado por la palabra de Dios, las consecuencias van a ser notorias en las actitudes de los creyentes. Una consecuencia es el resultado, es el fruto, es la secuela, el desenlace. Cuando resistimos al discipulado, nos daremos cuenta que habrá consecuencias. Si tú y yo nos resistimos a discipular y a ser discipulado, en el tiempo nos daremos cuenta que habrá consecuencias. Y en esta mañana entenderemos a través de la carta de Timoteo 3 actitudes que se manifiestan al no discipular y ser discipulado por la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas actitudes o las consecuencias de no discipular? Primera, discusiones en la iglesia. Eso es lo que usted tiene que llenar ahí en su hoja. Discusiones en la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el verso 14a. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Discutir. Siempre digo, el texto está dentro de un contexto. Si no, sería un pretexto agarrar un texto para explicarlo. Y en el verso anterior, mi hermano, en el verso 2:8, por favor, lea lo que dice. Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Qué cosa le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Le estaba recomendando acerca de estas discusiones que ya se veían en la iglesia. Le decía que Jesucristo es descendiente de David. Cuando usted lea la palabra Jesucristo en la Biblia, es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el libertador, Jesús el prometido de Dios, Jesús el Salvador. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, le dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y eso tú y yo no lo podemos dudar. A veces dudamos de nuestra salvación. A veces pensamos que si yo me porto mal, Dios me va a castigar para siempre. Y dudamos de nuestra salvación. ¿Es que no hemos depositado nuestra fe en Jesucristo? El Mesías prometido, que Isaías dijo, de una virgen nacerá. ¿No hemos depositado nuestra fe en Jesucristo? Pablo le está haciendo recordar, para que no discutan en la iglesia, tienes que hacerle recordar, Jesucristo es descendiente de David, Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre. 14 generaciones y 14 generaciones tuvieron que pasar para que naciera el Salvador. Pero no solamente eso le dice en el verso 8, sino le dice, recuérdales, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, a lo que yo estoy predicando. Y eso es, para ese entonces, era imposible que alguien resucitara de los muertos. No lo creían. Una secta muy fuerte, llamada los saduceos, tenían argumentos sólidos que la resurrección no existía. Y mis hermanos, ahí está la esperanza del cristiano.
Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado con las discusiones en la iglesia. Porque dice la Biblia en Marcos 1:16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías, el que iba a venir a libertarnos. El pueblo de Israel estaba 400 años sin rey. Había sido disciplinado por Dios y ellos esperaban a un libertador, a un rey, pero nunca se imaginaron que ese rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a venir tan humilde y nacer en un pesebre. Pero Él es el Rey porque vino a implantar su reino aquí con nosotros. Y si es el Rey, entonces tenemos que rendir nuestras vidas a Él. No hay otro Rey. ¿Tu vida quién la dirige? ¿El Estado? ¿Tú mismo con tus fuerzas? Si estamos aquí respirando es porque la gracia de nuestro Rey permite que nosotros estemos aquí. Tienen la oportunidad de vivir la vida en estos momentos. Tienen la oportunidad de perdonar, de seguir adelante mirando a tu alrededor, que todo lo que tú ves es creado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el título griego, traducido en hebreo Mesías, y ambas palabras significan ungido para dos oficios muy notables, para ser consagrado como el sumo sacerdote y como el rey. El sumo sacerdote por siempre, porque tenemos un intercedor en el cielo delante del Padre, que es Jesucristo. Así que no te sientas solo y deja de discutir de vanas palabrerías y discute de la fe que es en Cristo Jesús, como dice Pablo, en mi evangelio, en la buena noticia. Y mis hermanos, cada vez que leamos la Biblia, como ya lo dije hace un momento, el nombre de Jesucristo se está refiriendo a Jesús como Mesías. ¿Qué tenía que recordarles? Que había resucitado de los muertos. Y mi hermano, y nuestra fe está basada ahí, porque ese es el evangelio, que Cristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y si tú y yo no creemos que hay resurrección de los muertos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 5 en adelante, vana es nuestra fe. Inútil es lo que estás creyendo. Los creyentes necesitamos creer que hay resurrección, que tu cuerpo no verá la corrupción eterna, sino que tu cuerpo va a ser transformado tan igual como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, glorificado. Va a ser levantado de la tumba. Pero ¿qué de tu espíritu y qué de tu alma estarán en la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos? Eso dice la Biblia. Mis hermanos, después de su sufrimiento y muerte, Jesús el Mesías fue resucitado. Y eso fue revelado en los profetas Isaías, Corintios y glorificado. Sin embargo, Pablo le había dicho en su primera carta lo siguiente a Timoteo, de corazón a pastor, de pastor a pastor joven. Le decía, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales, escúcheme bien, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ya sabe entonces de dónde nacen las discusiones en la iglesia. De un corazón por dentro que está dañado. Ya sabe qué cosa es lo que nace. Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Me resisto a obedecer. Me resisto a discipular. No quiero hacerlo. Entonces hay algo en tu corazón que está impidiendo que el Espíritu Santo fluya para usar tu vida y mi vida para su gloria. ¿Qué trae las discusiones en la iglesia? La discusión en el original significa, es una palabra compuesta, logo, mageo, que significa palabra, pensamiento, guerrear, pelear, discutir, contencioso.
poder pelear a través de la palabra boca a boca. Yo te gano porque sé más. Yo tengo mejores argumentos y voy a discutir y pelear y contender. Voy a guerrear. Eso significa la palabra discusiones en la iglesia. Cuando dicen nacen, quiere decir que engendra, produce, pero algo que nace va a permanecer. Va a permanecer. Si tú y yo lo permitimos. Ahora, ¿qué permanece en la iglesia del Señor? Si es que permitimos que hayan discusiones, envidias, en otras palabras, celos o resentimientos. La envidia es un sentimiento, mi hermano, es un estado mental en el cual existe el dolor y la desdicha de no poseer uno mismo lo que el otro tiene. Sea bienes, cualidades superiores o cualquier cosa que te esté inquietando para hacer lo que tú quieres llegar a ser. La envidia solamente realmente surge de nuestro interior. La envidia. Aunque podemos tratar de desviar la culpa, por ejemplo, podemos decir, bueno, esas personas no merecen esas cosas buenas y por eso está perfectamente justificado que me sienta de esta manera. ¿Te justificas? Aunque los celos y la envidia son, hermano, obras de la carne, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, 21 en adelante, son obras de la carne, pero hay que tener cuidado. Están dentro de ti. Y si no renuncias para que el Rey de Reyes gobierne tu vida, vas a continuar con lo mismo en tus acciones. ¿Sientes inquietud hoy por una actitud de celos o envidia? Deposita sinceramente estos sentimientos delante del Señor y pídele que te limpie de esta actitud pecaminosa. Lo segundo que dice que nacen en las discusiones son los pleitos. ¿Qué son los pleitos? Son batallas, son controversias, conflictos, contiendas. Santiago nos va a decir y nos va a advertir de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Él dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Hermano, a veces uno se pregunta por qué no me gusta eso y como que hay algo que... Es porque dentro de nosotros hay pasiones que tienen que ser controladas. Pablo decía, son leyes que no nos podemos escapar de ellas. Y es más, hasta hemos ilustrado a quién da de comer, al perro negro o al perro blanco. Si le da de comer al perro negro, entonces tu carne se va a devorar a tu espíritu. Porque hay dentro de nosotros dos naturalezas. Cristo vive en ti o tu yo está viviendo en ti. Y eso es lo que sucede, mi hermano. Cuando vamos a los pleitos, son discusiones de la iglesia que nacen envidia, pleitos, pero también dice blasfemias. Y esas blasfemias es maldiciones, mal cosas que dices de los demás, difamas, hablas mal, calumnias. No solamente contra Dios, sino también contra el hombre que es tu prójimo. Y otra cosa que nace son las malas sospechas, la suspicacia, la desconfianza, la sospecha. Es decir, hay algo que estás encubriendo y conjeturando dentro de ti y que te hace daño y hace más daño a los que te oyen. Entonces, mis hermanos, cuando no estamos discipulando bien, surgen las discusiones en la iglesia. Y trae todo esto que nace, las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas. Por eso que Pablo le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Enséñale quién es Jesucristo. Enséñale quién es el Mesías. Enséñale, hazle recordar que seguimos confiando en Él, que nuestra fe está basada en Él. Enséñale. No discutas sobre palabras, si es así o no es así, porque eso va a traer condenación.
¿Cuáles son las consecuencias de no discipular? Hemos visto, lo primero, discusiones en la iglesia. Lo segundo, abandono de la fe. Por favor, miren el segundo texto. Sino que es ¿para qué? Perdición de los oyentes. Perdición de los oyentes. Y agregué ahí en el texto para poder entender. Es como que si esto escuchan los oyentes, se van a perder. Por eso procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Ahora, ¿qué cosa significa perdición? Significa trastorno. En el original es catástrofe. Perdición, catástrofe a los que te van a oír. Porque siempre hay personas que te van a oír. Cuando discutimos siempre hay personas que oyen, mi hermano. En una oportunidad hace muchos años, 20 años por lo menos, se dio una discusión en una iglesia. Y un hermano nuevo se sentó ahí y escuchó la discusión. Pasó el tiempo, después de 3, 4 meses lo vi en la calle. Y le pregunté, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para que discutan? No. Yo no voy a la iglesia. ¿Para escuchar discusiones? Mejor me quedo donde estoy. Y me dio mucha pena, personalmente hablando. Porque no podía justificarme algo que había sucedido. Las discusiones, hermano, tienen que ser alturadas. No tienen la razón. Tenemos que tener mucho cuidado, porque dice perdición. Significa, en otras palabras, catástrofe, demolición. Y figuradamente, apostasía, destrucción y perdición. Por eso que dije abandono de la fe. Porque cuando no discipulamos, entonces abandonamos la fe, como este hombre que se fue. Nunca más lo vi. Abandonan la fe. ¿Quiénes se perjudican de esta catástrofe? ¿Y a quiénes alcanza? Dice el texto, a los oyentes. Los oyentes. ¿Por qué? Porque los oyentes, en vez de enriquecerlos, en vez de construir su vida en base a la palabra de Dios, estamos discutiendo vanas palabrerías. En vez de discipularlos, estamos discutiendo en nuestras quejas. Y por eso es que ese es el peligro del no discipular. Ahora, cuando hablamos de la apostasía, significa un desafío a todo lo que es autoridad, una rebelión y luego un abandono o abuso de fe. Describiendo este aspecto de la apostasía, en la siguiente diapositiva, cierro, y su peligro subyacente, que está por debajo, Tozer, el teólogo de la Alianza, escribió, tan hábil es el error en imitar la verdad que los dos son constantemente confundidos uno por el otro. Uno por el otro. Mis hermanos, para identificar y combatir completamente este abandono de fe o la apostasía, es importante que los cristianos entendamos sus diversas formas y características. Primero, se alejan de la doctrina clave, de la sana enseñanza. Y cuando hablamos de sana enseñanza, hablamos de todo el consejo de Dios. ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo? Hemos aprendido a perdonar. Hemos aprendido a amarnos unos a otros. Hemos aprendido que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Hemos aprendido a avivar el amor en nosotros. Y seguimos aprendiendo, pero ¿lo estamos aplicando? ¿Lo estamos viviendo? Mis hermanos, es importante que cuando tú te alejas de estas doctrinas o enseñanzas sanas que la iglesia está dando, entonces es una característica de que poco a poco estás abandonando la fe. Pero no solamente esa característica, sino la renuncia completa a la fe cristiana. Es un proceso. Luego te vas. Que resulta un abandono completo de Cristo. Ya no quiero saber nada de Cristo. Voy a vivir mi vida.
Y por eso que Pablo menciona a dos hombres, dos hombres, uno de ellos es Hermógenes y Fileto. Estos hombres que habían trastornado la fe, Himeneo y Fileto. ¿Por qué los dejó ahí Pablo esos nombres? Para recordarle a Timoteo que aún estando en la iglesia pueden ser de perdición, pueden ser de hombres que influyen en abandonar la iglesia y la fe. Por eso que Judas nos advierte también y nos dice que tenemos que contender ardientemente. Y este verbo compuesto significa que la lucha es continua. No te rindas. No te rindas. Todo cristiano está llamado a esa lucha. No solo los líderes del cuerpo local, sino todos los creyentes. Discernir y diferenciar qué es lo que está llevándonos a abandonar la fe. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, procura, para que no sea perdición para los oyentes, procura con diligencia, con prontitud, presentarte a Dios aprobado. No desaprobado, sino aprobado, como obrero, como uno que está sirviendo, uno que está trabajando, que no tiene de qué avergonzarse, agachar la cabeza o esconderse, que usa bien la palabra de verdad, la usa y la vive. Mis hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de no discipular? Hemos visto discusiones en la iglesia, abandono de la fe, y vamos a ver la tercera y la última, conductas rebeldes. Miren lo que dice el texto, por favor. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. El significado bíblico de impío significa una persona que le falta de piedad o persona de baja moral. Una persona que ya no busca a Dios, que ya no adora a Dios. Estamos alabando, estoy duro. Estoy agradeciendo a Dios, sigo duro. Ya no busco a Dios. Mi corazón no se rinde. Hemos cantado, rindo mi ser, te doy mi corazón. ¿Quién está rindiendo su ser? Yo no. Yo permanezco así, firme. Esa es la impiedad. Vivir sin piedad, sin esa religiosidad, sin ese fervor, sin esas ganas de venir a adorar al Señor, sin esas ganas de leer la Biblia. Por si acaso, pastor, ya leí 2 versículos en toda la semana, es suficiente. Mis hermanos, está más débil, nos estamos debilitando tanto que no sé si estamos andando porque el aire nos empuja. Mis hermanos, tenemos que leer Biblia, tenemos que compartir nuestra fe con otros, tenemos que mutuamente alentarnos. Necesitamos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si yo sé que hay un hermano que está débil, entonces voy a orar por él, lo voy a buscar y le voy a enseñar lo poco que he aprendido. Pero algo tengo que hacer, tengo que discipular. Porque si no disipulo, entonces se va a producir más y más la impiedad. ¿Sabes cuánto porcentaje de jóvenes están dejando las iglesias en los Estados Unidos? Cuando terminan
hay una básica de estudio y lo que nosotros llamamos la secundaria. Cuando termina la secundaria, 88% de jóvenes cristianos están dejando las iglesias. Hay una gran preocupación. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando más a discutir que a enseñar, que a discipular, que a llegar al corazón de las personas. Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado. Timoteo, yo estoy pronto a ser sacrificado. Mi partida está cercana. Pero ten cuidado de tu corazón. Estás yendo a una iglesia en Éfeso que es una iglesia que tiene muchos problemas. Y lo vamos a ver más adelante. Es una iglesia que se ha pervertido en el sentido doctrinal. Porque están buscando la prosperidad a través de una diosa que da la fertilidad y la abundancia. Y entonces la gente dice: wow, tú tienes un carro, tú tienes una casa con piscina. ¿A dónde vas tú? Yo voy al templo de Artemisa, de Diana. Llévame ahí, yo también quiero ir ahí. Porque así de pobre no vivo la vida. Y entonces Pablo le está diciendo: ten cuidado, Timoteo, no contamines tu corazón. Sigue discipulando esa iglesia, sigue amando a esa iglesia. Motiva a que discipulen a otros, motiva a que se animen, a que se alienten. Porque el materialismo de ayer es el mismo de hoy, que está desviando a muchos a renunciar a la fe. El mismo materialismo de ayer es el materialismo de hoy. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Tus zapatos son de 1.500 soles o son de 100 soles? ¿Tu camisa cuánto cuesta? ¿Qué perfume usas? ¿O no estamos viendo en la televisión que se compra un Lamborghini en $1.500.000 cuando necesitamos 10 soles para alimentar a 2 niños aquí? Y hermanos, eso es por falta de discipulado. Estamos enfocándonos en otras cosas, pero no nos estamos enfocando en lo que realmente debemos enfocar. Y mi hermano, sin duda, Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado con la conducta de impiedad, porque tanto lo que hacemos es lo que pensamos y sentimos. Si tú no haces nada, quiere decir que eso está en tu pensamiento. Eso es lo que sientes. No quiero hacer nada. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar cada vez más y más, viviremos en rebeldía. Impiedad, es decir, por implicación, también significa maldad y perversidad. A eso estamos llegando si no empezamos a discipularnos unos a otros. Los fundadores de los Estados Unidos crearon un marco de gobierno influenciado por principios bíblicos. Pero poco a poco, el país ha pasado de una nación bajo Dios a un grupo de personas que ya no quieren que Dios se involucre en sus asuntos. La nación se ha vuelto impía en varios sentidos de la palabra. Está impulsada por el materialismo y el poder. Prevalecen la inmoralidad y la rebelión. La filosofía vacía y la falsa doctrina son aceptadas. Detrás de todo esto está la presión por mantener a Dios fuera de los asuntos de la nación. Se convierte en una vida de impiedad. Los estados empiezan a implantar leyes de aceptarse unos a otros en contra de los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de discipular. Los mensajes erróneos pueden llevar a los cristianos a renunciar a sus convicciones. Por eso que tenemos que priorizar en nuestras vidas el discipular. Recuerda que la Biblia es una brújula que se mantiene avanzando en la dirección correcta. Necesitamos estar llenos de la verdad de Dios, leyendo, creyendo, meditando y poniendo en práctica las sagradas escrituras.
Si nuestras mentes están enfocadas en Él, las doctrinas impías no podrán echar raíces en la iglesia. La palabra de Dios es nuestra guía. Seguiremos enfrentando dificultades mientras vivamos en este mundo imperfecto, pero la verdad de Dios traerá confianza y valentía, y su Espíritu nos dirigirá y fortalecerá, permitiéndonos vivir en victoria. Si es que solamente empezamos a leer la palabra de Dios y a enseñarla y a vivirla como debe ser. Mi hermano, estamos en tiempos peligrosos. En Efesios le dije que hay algo muy especial y aquí está el texto. Cierro la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Eso hemos visto. Trae discusiones en la iglesia, abandono de la fe y conducta de rebelde. Pero miren lo que dice Pablo en Efesios 5, 6, 8. Nadie os engañe con palabras vanas. Le está diciendo a esa iglesia que Timoteo está pastoreando. Le dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿A quién le está diciendo Pablo? A la iglesia que está en Éfeso. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Que tu conducta, andad como hijo de luz, que tu conducta sea en la luz, no en las tinieblas, en la oscuridad, por lo bajo, subyacente, resquebrajando la unidad. Disipula carácter, no carne. Y mis hermanos, ese es un gran desafío. El carácter, ser semejantes a Cristo. Ser semejantes a Cristo. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo del discipulado. Vivir como Cristo vivió. Hemos visto tres actitudes que se manifiestan al no discipular o ser discipulado por la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a postergar o postergaremos nuestra responsabilidad de discipular a otros con la palabra de Dios? Uno puede decir: pastor, no estoy preparado todavía. Pero mi hermano, entonces sé un discípulo de alguien si no estás preparado. Y empecémonos a prepararnos. Te pregunto, ¿estamos ayudando a alguien a amar más a Dios? ¿Estamos ayudando a alguien a amar más a Dios? Recuerda lo que dijo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad, recuerda, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quién nos está enviando a ser discípulos a todas las naciones? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él recibió todo el poder. Haz discípulos y enséñale lo que el Señor Jesús nos mandó que enseñemos. Mis hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de no discipular? Discusiones en la iglesia, abandono de la fe y conductas rebeldes. En el cuidado pastoral y la preocupación por las iglesias que había fundado el apóstol Pablo, termina con un texto en donde hace conocer a Timoteo la soberanía del Creador, que el fundamento tiene sello y se encuentra firme. La siguiente diapositiva, siervo. Él termina: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El pastor decía algo: no podemos engañarle al Señor. El Señor conoce a los que son suyos. El fundamento está firme, recuerda. La palabra de Dios, Cristo Jesús, la roca, está firme. Y Dios conoce a los que son suyos. Apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, sigue adelante. Timoteo, yo estoy pronto a ser sacrificado. Mi partida está cercana. Yo te amo como un hijo, Timoteo. Yo conozco que tu fe no es fingida, que estuve en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo, tú no sabes cuánto te amo, cuánto quisiera que vengas a visitarme en este invierno,
Cuánto quisiera abrazarte y derramar mis lágrimas en oración. Yo te pregunto, si así son tus sentimientos, ¿perteneces a Cristo? ¿Anhelas abrazar a tu hermano que está a tu lado? ¿O quieres rechazarlo y discutir de vanas palabrerías? Mis hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias por tu palabra, por el